quieres ir, ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¡Yo sí! ¿Y quién más? ¡Yo también! Pues vamos todos a aprender. Hola chicos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy seguimos con toda esta travesía. Recuerden que hace 2 clases vimos un resumen de lo que vimos el año pasado. Pero hoy traemos una nueva historia de parte de uno de los personajes favoritos que tengo a lo largo de la Biblia. Un muchacho increíble. Y esta clase nos la dará una profe también muy especial. Así que antes pensemos cómo llegamos aquí. Y es que había un profeta llamado Samuel, que fue el último juez de Israel. Él escuchaba la voz de Dios y por eso mismo llegó a impartir orden y a traer un poquito más de calma en el pueblo de Israel, porque había muchas cosas mal. Él cumplía y obedecía, pero ya cuando estaba viejito, iba a poner a sus 2 hijos como jueces de Israel, a Joel y a Abías, pero estos eran bastante rebeldes. Y claro, al pueblo no le gustó, en especial a los ancianos. Así que, ¿qué hicieron? Pidieron un rey. Y bueno, fue tanta la insistencia que Dios se lo dio. Fue Saúl. Y así empieza esta historia. ¿Cómo pasó todo esto? Porque claro, todos los pueblos a su alrededor eran muy grandes. Si ellos miraban como, uy, sí, tienen mucho ejército, tienen un rey. Y ellos querían eso. Pero, bueno, ya veremos qué pasa aquí. Vamos a orar. Amado Dios, hoy te doy gracias, Señor, porque podemos aprender un poquito más de ti, porque hoy podemos salir a la ventana y ver que tú has dado un nuevo día para nosotros, y que no importa una pandemia, que no importa todas las cosas que puedan pasar a nuestro alrededor, sabiendo que tú estás a nuestro lado. Te queremos pedir que nos sigas llenando de fuerza, de mucha valentía, para afrontar todo lo que se venga, y que nuestro corazón siempre esté dispuesto a escuchar y a obedecer tu palabra. Te pedimos que esta clase llegue a nuestras vidas y podamos poner todo lo que aprendamos en práctica. En tu nombre santo, amén y amén. Adelante, profe Vita. Bueno, chicos, la clase de hoy tiene un título que se llama De pastor a rey. Vamos a explorar y a profundizar un poco más en la historia realmente como es. Miramos acá, entonces, cómo fue el llamamiento. Ya sabemos que Saúl fue un rey que fue puesto por los hombres, ¿cierto? Pero miramos que Saúl cometió errores. Él comenzó a hacer sacrificios y comenzó a hacer cosas que Dios no quería que él hiciera y fue desobediente a las cosas de Dios. Entonces, Samuel un día estaba muy triste por las cosas que estaba haciendo Saúl. Samuel, este día es para celebrar nuestra victoria contra los amalequitas. Dios está disgustado. Desobedeciste a sus mandamientos. Y el Señor le dijo, bueno, Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar así triste? Tranquilo. Sé que este personaje ha fallado, pero ve a Belén, a la familia de Isaí, y de allí yo iré a escoger el próximo rey. Entonces Samuel le dijo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a hacer eso? Si Saúl se entera, Saúl me va a matar. Y Dios le habló, le dijo, no, ve y di que va a ofrecer un sacrificio. Entonces fue así como Samuel fue a Belén, a la casa de Isaí, y los invitó que iba a hacer un sacrificio porque él llevaba un animal para ofrecer ese sacrificio, y estuvo y compartió allí con David y los demás hermanos, y también compartió con Isaí, que era el padre de ellos. Vine para hacer un sacrificio para el Señor. Y Jesse le presentó sus hijos a Samuel uno por uno. Entonces, como vemos acá en la lámina, vemos que el propósito de Samuel, ¿cuál era? Ir y buscar a la persona que Dios iba a elegir. Él miró y él se fijó
en un hombre grande de los que había, y los hijos de Isaí se fijó. Primero se fijó en Elibat, y Dios le dijo, no, ese no es. Y así él analizó todos los hijos que estaban allí. ¿Cuál es, señor? No todos los hijos de Jesse están aquí, Samuel. Existe otro. Y Samuel le pregunta, ¿tú no tienes otro hijo? ¿Y qué hizo él? Dijo, sí, ese David, el que está por allá cuidando las ovejas, es él. Y resulta que dijo, pues mándalo llamar. Y cuando David vino a la casa de ellos, el Señor le habló a Samuel que él era el que tenía que ungir. Samuel ungió a David. ¡Por fin lo hemos encontrado! ¡Eh! El guerrero David. El guerrero David. Dios escogió a un gran valiente para que le adorara. Era el pastor de un pequeño rebaño, a Dios él cantaba, y sin tener temor él protegía sus ovejas, y con la fuerza de Dios él vencía muchas fieras. El guerrero David. Y resulta que Dios permitió también que Saúl lo atormentara un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque Saúl había sido desobediente a las cosas de Dios. Y entonces Saúl le dijo a uno de sus siervos, bueno, ve y búscame una persona que sepa tocar para que calme esta angustia de mí. Y fue así como el rey David iba y tocaba el arpa para que Saúl descansara. Y fue así como Saúl fue descansando, y él estaba dándole ese servicio al rey, a Saúl, y Dios lo usaba ya a David. Pero a su vez, él no se alejó de hacer la obra que él estaba haciendo. Él iba a donde su padre, iba y cuidaba sus ovejitas. Él seguía haciendo esa labor que Dios le había colocado también a hacer como pastor, ¿cierto? La aplicación de este tema tan lindo es que Dios no hace acepción de personas. Miramos a ese pastor que estaba por allá humilde. La historia cuenta que estaba detrás del rebaño, o sea, estaba mucho más allá, y Dios de ahí lo sacó y lo preparó y lo ungió para que él tuviera un propósito. Muchas gracias, profe Vita. Qué genial es recordar que Dios no hace excepción de personas. Él nos escoge por nuestro corazón. Y no importa, ay, que soy muy chiquito, ay, que no me prestan atención en la clase, ay, que no. Nos miramos al espejo y a veces decimos, ay, no, de verdad, Dios puede usarme. Pues hoy Dios nos ha recordado que sí, que Él mira nuestro corazón y que lo que importa es lo que Él dice de nosotros. ¿Y qué ha dicho de nosotros? Que somos linaje escogido, que somos pueblo apartado por Él. Y realmente somos sus hijos. Así que siempre pendientes a lo que Dios dice de nosotros, porque al fin y al cabo, Él es quien tiene un propósito gigante para cada uno de nosotros. Vamos a recordar este versículo que nos trae esta clase. Primera de Samuel 17:45. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Así es, estamos de parte del Dios de los ejércitos, de ese Dios que ha hecho cosas tan increíbles a través de lo que hemos visto en la historia de la Biblia, pero también se manifiesta en nuestra historia. Así que somos valientes, somos esos que Dios escogió a pesar de que mucha gente diga, no, es que muy chiquitico, no, es que apenas es un niño. No, nosotros somos lo que Él dice de nosotros y somos pueblo escogido, somos esos hijos de Él. Así que ánimo, porque Dios nos usará de maneras maravillosas. Esperamos que les haya gustado mucho esta clase. Recuerden que nos pueden contactar a través de este número
Sí, para tener sus datos, para orar por ustedes y sobre todo para saber que están muy bien. Y si no, ver cómo podemos ayudarnos porque claro, seguimos siendo iglesia. Recuerden también que las clases están grabadas para Facebook y para YouTube. Así que si se perdieron algo, pueden volver a revisar. Y esperamos realmente que sigan conectados con esta increíble historia. Nos vemos dentro de 8 días. ¡Chao!